Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 114, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, Filosofía y hermenéutica, 978. Gadamer, presupuestos y consecuencias filosóficas de la hermenéutica, el punto de vista de lo finito y el rechazo del subjetivismo moderno, la pertenencia y el juego como metáforas últimas de la relación hombre-mundo. Llegados al término de la construcción especulativa de Gadamer, puede ser útil, a fines de una mejor comprensión global de ella, observar panorámicamente sus momentos esenciales a la luz de los que creemos que son los presupuestos y las consecuencias filosóficas de fondo. 1. La ontología de la finitud, heredada del primer Heidegger, y en parte de Kant. 2. El rechazo del subjetivismo moderno, heredado del último Heidegger, y en parte de los griegos y de Hegel. La idea de finitud de nuestro existir y del nuestro comprender, o sea, la conciencia de que toda expectativa y todo proyecto de los seres finitos son finitos y limitados, constituye un auténtico hilo rojo de la meditación hermenéutica de Gadamer, que cruza sus principales temáticas, explicando él mismo el origen heideggeriano de dicha idea, sobre la cual han insistido después los críticos. Gadamer ha subrayado varias veces la originalidad y la importancia desarrollada por Heidegger en Ser y Tiempo. No será el puro cogito entendido como estructura esencial de la universalidad lo que deba constituir la base de la problematización fenomenológica, sino la insondable e indeducible efectividad del ser aquí, la existencia, una idea tan audaz como difícil de desarrollar en sus consecuencias. Desde el punto de vista histórico-temporal, que es lo que importa a Gadamer, la efectividad del ser aquí significa que el Dasein es un proyecto dado que puede avanzar hacia el futuro solo en cuanto es ya desde siempre, y ante todo pasado. El alcance de una doctrina existencial como la del ser dado está precisamente en el enseñar cómo el ser aquí que se proyecta hacia el propio saber ser aquí, futuro, es un ser que desde ahora ha sido, de modo que todos los comportamientos libres frente a sí mismo chocan y se detienen en presencia de la efectividad de su ser. El heideggeriano ser dados en el mundo equivale por lo tanto en Gadamer a nuestro concreto ser dados en la historia, por lo cual finitud e historicidad, hermenéuticamente hablando, son conceptos idénticos. Limitación significa temporalidad, y así la esencia del ser aquí es su historicidad. En otras palabras, declarar que el hombre puede ser comprendido solo en base a su finitud constitutiva significa decir, para nuestro autor, que el hombre está en la historia y solo puede ser radicalmente comprendido en su ser mismo a través del concepto de historicidad. Tanto es así que Gadamer utiliza a menudo términos combinados como finitud histórica, ser histórico finito, etc., reconociendo en estructura ontológica designada por ellos la realidad de fondo de nuestra condición. Es obvio que no puede haber ninguna actividad histórico-finita del hombre que consiga cancelar completamente las huellas de esta finitud humana. Como se ha visto, este concepto de finitud histórica representa el perno de la rehabilitación gadameriana de los prejuicios y de la tradición. En efecto, precisamente porque el hombre no es un ser infinito y autocreador, sino un proyecto dado, su razón será la fuerza habitada por una serie de prejuicios que atestiguan su pertenencia concreta a un determinado universo histórico. Y su ser en el mundo será, de hecho, un ser en la tradición. El concepto de finitud histórica representa también la llave maestra de la doctrina gadameriana del saber, centrada toda en el conocimiento, por parte del hombre, de su ser dueño del tiempo y del futuro, y en el rechazo explícito de toda forma de filosofía absoluta, que olvida la datidad del entender, o sea, el hecho de que la conciencia de la determinación histórica es más ser que conciencia, más históricamente determinada que consciente de su misma determinación. La idea de la finitud como una barrera insuperable, inexorablemente interpuesta a la consecución de un punto de vista total sobre la historia, sirve, por lo tanto, de auténtico leitmotiv de la obra de Gadamer, cuyas figuras polémicas recurrentes son, en efecto, la totalizante reflexión del espíritu,
la superación de nuestra finitud en la infinidad del saber, la omnipresencia del saber histórico del espíritu, la total mediación entre ser y pensamiento, el autodesplegamiento dialéctico del espíritu del cual habla la filosofía de Hegel, la presuposición del saber infinito. Esta polémica contra el absolutismo metafísico, encarnado sobre todo por Hegel, recibe un influjo explícito del criticismo kantiano, mediado por la ontología de la finitud de Heidegger. Gadamer está convencido de que en la base del distanciamiento entre Heidegger y Husserl está Kant. Obviamente, no un Kant interpretado fichteanamente e idealísticamente, o sea, a la luz de la deducción de las categorías del yo, sino un Kant que al concebir el conocimiento como síntesis de espontaneidad y de receptividad, había llegado a individuar la dependencia del intelecto respecto a los datos de la sensibilidad, y por lo tanto la finitud de los poderes mentales del hombre. También Gadamer se remite a Kant. Es más, respecto a Heidegger, su unión con el filósofo del límite es aún más marcada, puesto que él declara que considera plenamente válida la conclusión antimetafísica de la crítica de la razón pura. Acepto completamente la crítica kantiana de la razón pura, escribe nuestro autor en el prefacio de la segunda edición alemana de su obra, y considero aquellas aserciones que solo de un modo dialéctico van del finito al infinito, del objeto de la experiencia al estar en sí, de lo temporal a lo eterno, como puras expresiones de conceptos límite, de los cuales la filosofía no puede obtener ningún conocimiento auténtico. Una persuasión sustancialmente repetida en los fundamentos filosóficos del siglo XX, donde Gadamer muestra que considera obligada y normativa la distinción kantiana entre pensar y conocer, considerándola como un correctivo metódico permanente a las pretensiones de la metafísica de proceder más allá de la experiencia. El segundo partner de este diálogo por encima de los siglos me parece que es, como antes, Kant, por el hecho de que ha fijado de una vez para siempre la diferencia entre representarse y conocer, y, como me parece, de modo obligado. El conocer puede contener también otra cosa, además del modo de conocimiento de la ciencia natural matemática y su modo de elaboración de la experiencia, que Kant tenía entonces bajo su atención. En todo caso, el conocimiento es algo distinto respecto a todo representarse, el cual ninguna experiencia ofrece una base de legitimación. Esto me parece que Kant lo ha aclarado. Todo esto, si por un lado atestigua que Kant y Hegel son los dos polos entre los cuales se debate continuamente la filosofía hermenéutica, por otro lado explica por qué las diferentes objeciones hegelianas a Gadamer, que solicitan un paso de la historicidad a la historia universal, están inexorablemente destinadas a caer bajo los golpes del irrenunciable kantismo, o polo kantiano, de nuestro autor, y acaban por situarse en la antítesis frontal con aquel principio de la finitud del comprender que representa el a priori mismo de todo esfuerzo interpretativo y de toda investigación filosófica. La universalidad de la experiencia hermenéutica no podría ser, en principio, accesible a un espíritu infinito que desarrolla por sí mismo todo aquello que tiene un sentido, todo, y piensa todo lo pensable en su perfecta autotransparencia. El Dios de Aristóteles y también el espíritu hegeliano ha dejado ya a sus espaldas la filosofía, este movimiento de la existencia finita. Ninguno de los dioses filosofa, dice Platón. El otro leitmotiv de la hermenéutica filosófica de Gadamer es la polémica antisubjetivista y el rechazo de la mentalidad conciencialística moderna. También en este caso, la influencia determinante procede de Heidegger y de su destrucción crítica de los conceptos de subjetividad y de conciencia. Destrucción ya empezada en Ser y Tiempo y llevada a sus extremas consecuencias en la Quere, de la cual Gadamer ha sacado una forma mentis ontocéntrica opuesta a aquella subjetocéntrica de la modernidad, que ha caracterizado en profundidad el paisaje conceptual de su filosofía. Por lo que se refiere al contenido, puntualizará el filósofo en una entrevista en 1981, es el segundo Heidegger, no el primero, aquel que ha ejercido una fascinación sobre mí. Este reclamo al Heidegger ontológico está acompañado por una recuperación de la herencia del pensamiento griego, al cual el mismo Heidegger
más allá del paréntesis subjetivístico de la filosofía moderna, se ha remitido sustancialmente, llegando a la superación de los conceptos guía de la moderna filosofía del conocimiento y de los residuos nociológicos de la fenomenología. En efecto, escribe Gadamer, evidenciando la importancia normativa de la mentalidad antisubjetivística de los griegos. Respecto a nosotros, que estamos envueltos en las aporías del subjetivismo, los griegos se encuentran en ventaja cuando se trata de concebir las potencias supersubjetivas que dominan la historia. Ellos no se esfuerzan en basar la objetividad del conocimiento partiendo de la subjetividad y a la luz de ella. Su pensamiento se reconoce, en cambio, desde el principio como un momento de ser mismo. Análogamente, en los fundamentos filosóficos del siglo XX, después de haber recordado la presencia de los griegos en el pensamiento actual, vistos como partners de un diálogo filosófico llevado a través de los siglos, Gadamer sostiene que ellos han hecho posible la investigación de los fenómenos, sin caer, con esto, en las aporías del subjetivismo moderno. Junto a Heidegger y a los griegos, el otro tercer punto básico de referencia de la polémica antisubjetivista de Gadamer es Hegel. Obviamente, no el Hegel filosófico de la autoconciencia absoluta, en la cual se resuelve todo el ser, sino el Hegel, inciso A, crítico del espíritu subjetivo y, inciso B, teórico de la dialéctica. Por cuanto se refiere al primer punto, Gadamer declara que la superación hegeliana del espíritu subjetivo en objetivo constituye un permanente valor de verdad de la obra del filósofo alemán. La filosofía de Hegel ha abierto a la realidad social del hombre un itinerario de autocomprensión, en cuya línea nos encontramos aún hoy, en cuanto ella sometía el punto de vista de la conciencia subjetiva a una crítica explícita. El concepto del espíritu, tal como Hegel lo ha recogido y despertado a una nueva vida de la tradición cristiana del espiritualismo, está siempre en la base de toda crítica del espíritu subjetivo, que nos ha sido impuesta como tarea de la experiencia histórica de la época post-hegeliana. Crítica que, con el desmantelamiento de las certezas concienciales llevadas a cabo por los llamados maestros de la sospecha, desde Marx hasta Freud, ha alcanzado, más allá de Hegel y contra el propio Hegel, formas extremas de desarrollo. El inconsciente en Freud, las condiciones de producción, su importancia determinante para la realidad social en Marx, el concepto de la vida y su labor de formación de pensamiento en Dilthey y el historicismo, el concepto de la existencia, como ha sido desarrollado de una vez para siempre por Kierkegaard contra Hegel, todos estos son puntos de vista de la interpretación, esto es, modos de remontarse más allá de cuanto se entiende en la conciencia subjetiva. Itinerario que culmina en Nietzsche, el cual rompe una máscara tras otra al yo, hasta que al final no nos queda ya ninguna máscara, pero tampoco ningún yo. Por cuanto se refiere al segundo punto, Gadamer considera que el antisubjetivismo hegeliano tiene su culminación en la noción de la dialéctica como actuar de la cosa misma, según un concepto que el filósofo idealista habría derivado de la especulación griega. Quien quiera aprender de los griegos, escribe Gadamer, pasa siempre por la escuela de Hegel. Heidegger, los griegos y Hegel representan por lo tanto a algunos teóricos de aquella primacía de la cosa sobre el sujeto que Gadamer no ha dejado de defender en toda su obra, mostrando a la cosa en acto en los diferentes campos de la experiencia humana. En el arte, por ejemplo, la primacía de la cosa se manifiesta en la autonomía y en la trascendencia de la obra respecto a quien la produce y a quien la disfruta. En la historia, la primacía de la cosa se manifiesta en la fuerza o en la potencia, como escribe a veces Gadamer, con la cual la tradición se impone desde siempre al individuo. O, más en general, con la acción determinante que el curso histórico ejerce sobre los sujetos que viven en él. Precisamente, esta es la fuerza de la historia respecto a la conciencia finita del hombre. Ella triunfa incluso donde el hombre, por su fe en el método, niega su propia historicidad. Una fuerza que coincide, en última instancia, con la misma. En la historiografía, la primacía de la cosa se manifiesta en la prioridad del interpretado sobre el interpretante, en cuanto la pregunta que el sujeto hace al pasado es ya la respuesta a una pregunta más originaria que el pasado mismo le hace. En el análisis de los textos,
La primacía de la cosa se manifiesta en la necesidad de captar la cosa que está en ellos, independientemente de lo vivido subjetivo y mental de su autor. Comprender aquello que alguien dice significa enterarse sobre la cosa y no transferirse en él y repetir en sí. En el diálogo, la primacía de la cosa se manifiesta en el salir a la luz, más allá del específico opinar de los diversos interlocutores de un logos universal que los iguala. En el lenguaje, la primacía de la cosa sobre el sujeto depende del hecho de que no es el individuo quien dispone de la lengua, sino viceversa. Ver más abajo. En relación con la verdad, la primacía de la cosa nace del hecho de que la verdad no se identifica con el conjunto de los esfuerzos subjetivos y metódicos dirigidos a capturar el objeto, sino con el extra metódico llegar a expresión del ser mismo a través de un tipo de conocimiento en el cual se produce la completa subordinación del comprender a lo comprendido. Quien comprende está siempre en un suceder en el cual un determinado sentido se hace valer. Llegamos a un cierto sentido demasiado tarde si queremos saber aquello que debemos o no debemos creer. Un tipo de conocimiento que Gadamer piensa según el modelo griego de la teoría, o sea, de la visión, participación de un acontecimiento por el cual estamos tomados. Como es sabido, el concepto antiguo de teoría, entendida como participación en la procesión del Dios, implicaba, por parte de los theoroi, esto es, de los que formaban parte de una delegación enviada a la fiesta, un mirar anticipando, que suponía, en relación con el acontecimiento, más un pertenecer que un poseer. La teoría no es pensada, ante todo, como un modo de determinarse del sujeto, sino que es vista ante todo en referencia a aquello que el sujeto contempla. La teoría es participación real, no un hacer, sino una situación pasiva, patos, esto es, el ser tomado y como raptado por la contemplación. Este era para los griegos el dominio de la teoría, y teoría para ellos era el ser confiados a algo que, sobreviniendo con su presencia, se ofrece a todos como un do común. Gadamer sintetiza esta multiforme primacía de la cosa sobre el sujeto mediante el concepto general de pertenencia, que remite a una situación en la cual el sujeto es solo una parte o un momento de la cosa misma. Tanto es así que refiriéndonos a los orígenes latinos y jurídicos del término pertenencia, con el cual se traduce la palabra alemana, podríamos decir que el sujeto, para nuestro autor, es en el fondo una propiedad de la cosa, que a través de él mismo se revela. Sosteniendo que el individuo pertenece a la obra, a la historia, a la verdad, etc., Gadamer, por lo tanto, ha querido remarcar su manera antisubjetivística de considerar las relaciones hombre-mundo. En síntesis, como puntualiza Batimo, la relación de pertenencia del intérprete-receptor de la obra de arte, como Spiel, después de haber llegado a ser el tipo de relación de pertenencia del hombre con la historia, se convierte finalmente en el modelo de la relación misma con el ser. Al concepto de pertenencia se liga estrechamente el de juego. En efecto, la pertenencia del sujeto a la cosa tiene la forma concreta de la participación de un proceso que posee, respecto a sus protagonistas, supremacía explícita en cuanto ninguno de ellos, como hemos visto, puede realmente determinar a su placer su marcha o puede actuar y dirigir sus propios actos independientemente de la marcha del juego mismo, sino que todos se encuentran implicados en un proceso que los trasciende en su singularidad, incluso si no vive más que en la actividad de estos. El alcance antisugestivístico, anticonciencialístico y antihumanístico del modo gadameriano de entender el juego encuentra una ejemplificación paradigmática en la doctrina hermenéutica del lenguaje. En su ya mencionado Mensch und Sprache, que constituye uno de los documentos más importantes de la filosofía hermenéutica del lenguaje, Gadamer, después de haber insistido en la sustancial bancarrota del pensamiento occidental frente al fenómeno lingüístico, escribe que en el fondo de todo el pensamiento moderno estaba siempre el signo cartesiano de la conciencia como autoconciencia. Este inquebrantable fundamento de toda certidumbre, el más cierto de todos los hechos, esto es, el hecho de que yo me conozco a mí mismo, constituyó para el pensamiento de los tiempos modernos
la regla para todo aquello que fue sobre todo capaz de satisfacer la pretensión de conocimiento científico. En realidad, replica nuestro autor, el lenguaje está siempre sobre nosotros, y la conciencia de cada uno no es en absoluto la regla en la cual su ser pueda ser conmensurado. En efecto, aunque no existe sin la conciencia, el lenguaje no existe como conciencia. Es más, Gadamer declara que el lenguaje, además de ser irreductible a lo vivido conciencial del individuo, goza sobre él de una indiscutible primacía. Nuestro autor ilustra esta supremacía de la lengua sobre la subjetividad del hablante mediante tres modos o caracteres de fondo del lenguaje. En primer lugar, a la lengua le pertenece un olvido existencial de sí misma. En cuanto más la lengua es viva ejecución, tanto menos se es consciente de ella. Tanto es así que ningún individuo, si habla, tiene una conciencia de su hablar. En segundo, la lengua no pertenece a la esfera del yo, sino a la del nosotros, puesto que quien habla una lengua que nadie entiende no habla. Hablar significa hablar a alguien. En otros términos, la naturaleza propia de la lengua es el discurso, que Gadamer articula mediante la noción de juego. En efecto, el lenguaje, considerado en su concreta ejecución discursiva, implica siempre un tipo de rapto lúdico, en el ámbito del cual deja de ser determinante la voluntad del individuo, y es preponderante, en cambio, la dinámica propia del suceso lingüístico. Esto explica por qué, en una nota del prefacio a la segunda edición de Verdad y Método, Gadamer afirma que considera del todo legítimo el concepto de juegos lingüísticos, elaborado por el segundo Wittgenstein, cuyo pensamiento, ya alejado del intento de idealización lógica del lenguaje, aún presente en el Tractatus, le parece ahora sorprendentemente cercano al del segundo Heidegger, y revelador de una singular convergencia de resultados y de tendencias entre dos tradiciones especulativas tan antitéticas como la fenomenología trascendental y el positivismo anglosajón. En tercer lugar, la lengua presenta el carácter de la universalidad en el sentido ya aclarado. En todas sus dimensiones, el lenguaje es por lo común una entidad que va más allá del sujeto y que se deja describir, en definitiva, con el término de juego. Pero decir que el lenguaje es juego significa afirmar que la situación lúdica representa la metáfora última de nuestro comercio con el mundo. Es más, la metáfora misma del mundo, concebido como juego infinito, o sea, una inacabable autorrepresentación o automanifestación del ser en el lenguaje. De este juego cósmico, que es el darse histórico lingüístico del ser, el hombre es indudablemente uno de los jugadores o de los participantes, pero no, desde luego, el autor o el conductor. En efecto, el sujeto o el señor del juego no son nunca los jugadores, sino el juego mismo, o sea, el ser o el lenguaje mismo. Es más bien el juego mismo quien juega, incluyendo en sí a los jugadores y haciéndose él mismo el auténtico sujeto del juego. Esta forma mentis antisujetocéntrica es de clara ascendencia heideggeriana. Nos referimos obviamente al Heidegger post-Quere. Incluso si Gadamer, interpretando la revelación del ser en el lenguaje como algo total e interminable al mismo tiempo, está obligado a marcar las distancias no solo con Hegel y su doctrina del saber, sino también con Heidegger y su reductiva concepción de la historia como olvido del ser. En efecto, nuestro autor, nociones como la metafísica, de olvido y retorno del ser, son prácticamente ausentes o rechazadas explícitamente. Esto no quita que también para Gadamer la realidad tienda a configurarse a la medida de un juego del ser o del lenguaje consigo mismo, un juego que tiene lugar a través del hombre, pero del cual él, en última instancia, es solo un jugador jugado. También aquí no se debe hablar tanto de un jugar con el lenguaje, como del juego que juega el propio lenguaje, el cual se dirige a nosotros, se nos ofrece y se sustrae, hace las preguntas y él mismo se da las respuestas, tranquilizándose. Este epílogo radicalmente antihumanístico, que se contrapone a la moderna visión del hombre como sujeto y que forma un todo con el mensaje sustancialmente ontocéntrico de la hermenéutica gadameriana, según la cual es siempre la realidad de la cosa
y no la realidad del sujeto lo que se afirma. Y la verdad no es nunca una construcción humana, sino un hacerse presente del ser mismo. Encuentra su prólogo en algunos versos de R.M. Rilke, que nuestro autor ha presentado como significativo epígrafe de verdad y método, uniendo en un único círculo de pensamiento, inicio y conclusión de su propia obra. Versos de compleja simbología, pero de los que trasluce, al fin, como todo humano aferrar, es un saber captar, un patrimonio que no es del hombre, sino del mundo mismo, o sea, hermenéuticamente hablando, del ser lenguaje, tal como éste vive en sus múltiples y finitas realizaciones temporales.